Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 3:01. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevista en una tarde bastante fresca aquí en la capital. Estamos a 18 grados en San José a esta hora, para quienes nos escuchan en vivo a través de 93.5, con bastante viento, 40 kilómetros por hora la velocidad máxima, y una humedad relativa que subió al techo debido a las lluvias que se están dando hoy en San José. 91% la humedad relativa. Hoy está con nosotros don Roy Barrantes de la NAME. Esto porque la NAME ha sido noticia desde ayer, cuando ellos brindan el informe de evaluación de la red vial nacional pavimentada y encuentran algunos datos interesantes, sobre todo que los cuantifican, y esto ha generado por supuesto una reacción fuerte por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y particularmente el CONAVI, porque es muy revelador el informe y además es muy serio. Conversábamos, don Roy, y gracias por estar aquí, buenas tardes. Conversábamos en la redacción ayer, ¿verdad?, que el estudio de la NAME, si se manda a hacer a cualquier otro lugar, es carísimo, es un estudio carísimo, es un estudio muy complicado y que dichosamente, tal vez para contextualizarlo, en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica cuenta con el laboratorio que permite hacer con seriedad este tipo de estudios. Sí, bueno, buenas tardes, don Orlando, muchas gracias por la invitación. Sí, claro que sí, el estudio de la NAME que estamos viendo ahorita es el resultado de la madurez del trabajo que hemos venido realizando desde hace ya 10 años. El laboratorio ha hecho una gran inversión en tecnología, en capacitación, en el desarrollo de metodologías y procedimientos, pues que nos han llevado a poder brindar este tipo de insumos, que es para responder a lo que la Ley 8114 de simplificación y eficiencia tributaria nos manda a nosotros como ente de fiscalización. ¿Cuáles son los principales hallazgos que ustedes encuentran en el informe, don Roy? Tal vez si tenemos tiempo para irlo desarrollando, porque ustedes en el informe tienen un capítulo, por supuesto el capítulo 4 de conclusiones, donde primero ingresan en el primero de los puntos, hablan por ejemplo de la capacidad estructural que tiene la red vial nacional, que es precisamente la capacidad de las carreteras para resistir las cargas de los vehículos sin que fallen. ¿Cómo andamos en eso? Bueno, esto en realidad es una buena oportunidad para explicar esto. Cuando a nosotros como ingenieros de carretera nos preguntan cómo está una carretera, es un poco complicada, es muy fácil la pregunta, pero es difícil de responder, porque las carreteras tienen un montón de elementos que deben conjugarse para dar el servicio que la carretera tiene que darle al usuario. Entre esos elementos está, que la carretera tenga una buena capacidad estructural, es decir, que soporte las cargas de los vehículos. Eso está asociado con la durabilidad de la carretera. Ese es uno de los principales factores. Está otro factor que es el factor que tiene que ver con el confort, con la regularidad, es decir, qué tanta irregularidad siente el usuario cuando transita. Eso lo medimos nosotros a través de un indicador internacional que es el IRI, que son las siglas para el Índice de Irregularidad Internacional. Esto mide la capacidad funcional. Este es un parámetro, es el más importante de carreteras en el mundo, porque básicamente este parámetro está asociado con los costos de operación vehicular, es decir, qué tanto se daña un vehículo por la irregularidad, qué tanto combustible se gasta, cuánta contaminación ambiental, cuánta contaminación sónica, la durabilidad, porque son cargas dinámicas sobre los pavimentos, es uno de los indicadores más importantes. Entonces, cuando nosotros evaluamos la carretera para poder decir cómo está la red vial, nosotros medimos estos dos indicadores para los 5.000 kilómetros de red vial nacional. Los combinamos, porque estos indicadores deben trabajar de forma combinada, y podemos entonces dar una calificación final, general, del estado de la red vial. Todo eso es parte del informe, pero también lo desglosamos. Entonces nosotros podemos decir que la red vial, por ejemplo, tiene buena capacidad estructural, pero tiene una pésima capacidad funcional, es decir, tenemos carreteras muy irregulares. Entonces, hemos colocado mucho pavimento, muchos espesores, lo cual pues hace que soporten bien las cargas, pero están tan mal el acabado que aunque tenga mucho espesor, esos pavimentos van a durar menos de lo que el diseño dice que tienen que durar. Y nos van a dañar los carros, además, más rápido. Se dañan los carros, se gasta más combustible, se transita a menores velocidades,
las personas no se sienten seguras y es como andar confortables. ondulando. Exacto, lo que pasa es que los costarricenses estamos descalibrados en eso. Nos hemos acostumbrado, digamos, a andar por carreteras muy irregulares, pero por ejemplo cuando uno tiene la oportunidad de andar en Estados Unidos, en donde esos estándares son muy estrictos, uno siente la diferencia y es común ver que un usuario dice, pero voy a 120 kilómetros por hora y ni cuenta me di de que voy a esa velocidad. Eso es porque la carretera tiene tan buena regularidad que le permite al usuario andar cómodamente, de forma segura, a mayores velocidades. Sí, porque si aquí uno anda a 80 ya empieza a sentir que se le mueve el volante, que el carro tiembla. Sí, los compensadores se dañan más rápido, etcétera. Entonces nosotros en el informe medimos esos indicadores, los combinamos, le ponemos una nota de calificación a cada una de cada kilómetro, cada metro más bien de la carretera, y le podemos dar un indicador de cómo está la red vial, un indicador técnico, no subjetivo, es algo científico, ¿verdad? A través de equipos de alta tecnología calibrados para Costa Rica. Y entonces podemos tener un diagnóstico muy objetivo. Este es el examen de sangre de la red vial más objetivo e imparcial que puede haber, y es un trabajo, modestia aparte, a nivel de Latinoamérica único. Es una evaluación de lujo. Como usted lo mencionaba al principio, contratar esta evaluación a un consultor internacional sería alrededor de los $7.5 millones lo que cobraría por hacer esta evaluación, y nosotros en el laboratorio lo hacemos cada 2 años. De forma ya sistemática, y ha sido validado y depurado por expertos internacionales. Nosotros toda esta metodología la hemos expuesto internacionalmente y hemos recibido muy buenos comentarios, hasta felicitaciones de los expertos de todo el mundo. Bueno, y en regularidad superficial, que es el índice IRI del que usted hablaba, viendo los resultados obtenidos en la red vial nacional, dice que muy buena, 0%. No tenemos esa condición. O sea, ni siquiera podemos compararla con algo que hay en el país. O sea, no podemos decir, es que tal es la mejor. Bueno, la mejor no, pero tal es la que está excelente. No. Ese valor, no tenemos rutas nacionales con ese valor. Lo más cercano que puede haber ese valor son las carreteras concesionadas. En este momento, pues... la de Caldera, digamos. Sí, Caldera tiene este informe no contiene Caldera porque es un proyecto en concesión. Caldera sí tiene buenos valores que andan por ahí, no todo el tramo, pero tiene algunos tramos que sí tienen esos valores. Pero el resto de la red vial no encontramos ese... Bueno, tenemos 0 muy buena, 2.8 buena, 32.5 regular, 43.4 deficiente y 21.2 muy deficiente. Eso habla muy mal. Sí, tenemos mucho trabajo que hacer en ese aspecto. Aunque tengamos buena capacidad estructural, si ese aspecto no está bien, igual las carreteras no van a durar lo que deben durar para dar el servicio al usuario. ¿Y por qué es que no se cuida esto a la hora de, digamos, el CONAVI cuando hace las obras? ¿Es por negligencia? ¿Es por falta de capacidad técnica? Siempre es multifactorial, don Randall. Es un tema que tiene que ver mucho con el tipo de intervención que se realiza. Por ejemplo, si yo tengo una carretera y yo le realizo bacheos, los bacheos, aunque me tapen los huecos o me arreglen algunas zonas aisladas, me afectan la regularidad, porque los bacheos nunca quedan perfectos. Y siempre hay que bachar un pedacito, a los 6 meses o 3 meses el pedacillo a la par, y al final tenemos carreteras nacionales que es lo que son un abanico de bacheos. Y eso, cuando usted transita sobre esa carretera, tenemos una carretera muy irregular, sin huecos, pero muy irregular. Entonces el usuario dice que bien, no tengo huecos en la carretera, no me voy en ningún hueco, pero no siente que al mismo tiempo está pasando por una carretera muy, muy irregular, y eso también es algo que debe controlarse. Don Roy, y lo que pasa en nuestro país, y las personas que hemos tenido la oportunidad de estar en el extranjero, es que afuera no hay huecos. Vamos, aquí nos contentamos con que haya pocos huecos, pero... Digo, en muchos países y sobre todo países del primer mundo y países europeos es impensable que haya un hueco en una carretera. Por supuesto, sí. Como le digo, nosotros tenemos que elevar el estándar de nuestras rutas. En Costa Rica no podemos estar solo contentos con el hecho de no tener huecos, sino que tenemos que tener carreteras que nos brinden todos los elementos que yo le decía: transitar a una velocidad adecuada, confort, seguridad. Esto tiene y redunda en la durabilidad y la eficiencia y la eficacia con la que yo invierto los fondos en carreteras, pero tiene mucho que ver también con la gestión que yo hago. Por eso nosotros en este informe también, y esto de lo principal que estamos haciendo ahorita, es
introduciendo el factor económico. Sí quiero hacer una salvedad, don Randall. Hay una gran diferencia entre lo que es la red vial nacional y la red vial cantonal, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos principalmente en lo que es red vial nacional. Que es la que está, para aclararle a nuestros oyentes, a cargo del MOP. Al cargo del MOP Conavi es la que nosotros atendemos hoy por hoy. Porque la cantonal es la que está a cargo de las municipalidades. Sí, que enfrentan una serie de retos mucho más grandes, supongo. Sí, claro, sobre todo por el hecho de que estamos hablando de 81 mini redes. En cada una de esas redes hay una gestión distinta. No hay una armonización de la gestión en todas las 81 redes. Entonces es muy común que usted venga por una red cantonal con cierta calidad, inmediatamente pasa a otra con una calidad distinta porque pasaste a otro cantón y al poco tiempo otra calidad diferente, que es algo que también el ANAME ha estado tratando de atender con las municipalidades a través de convenios. Ya tenemos convenios con cerca de 30 municipalidades y hemos estado también aportando mucho para mejorar esa situación. Bueno, y es que por provincia de la red vial nacional, insisto, haciendo la salvedad que hacía don Roy, la que tiene porcentualmente peor regularidad es Limón, después está Punta Arenas, después está, bueno, Heredia porcentualmente, San José también. Más adelante, don Randall, nosotros combinamos los dos elementos y vemos entonces un parámetro más amplio de análisis, que es donde combinamos ambos factores. Es donde nosotros recomendamos, porque tiene esta particularidad este informe, que nosotros estamos yendo más allá, haciendo una recomendación de lo que se debería hacer en la red nacional. Es decir, nosotros recomendamos, por ejemplo, si a este tramo de carretera, lo que desde nuestro criterio, con los análisis técnicos, lo que hay que hacer es un mantenimiento, una rehabilitación menor, una rehabilitación mayor. Entonces, ese parámetro es el que más, digamos, dice cuál es la condición. De este informe podemos decir que en términos de provincias, la provincia de Alajuela es la que tiene las carreteras que requieren de mayor atención. Después le sigue Heredia y por último San José. Bueno, y qué ironía, porque en Alajuela es donde está toda la ruta interamericana norte del aeropuerto hasta San Ramón prácticamente. Sí, como le digo, bueno, estas rutas, aunque uno vea que tienen buena capacidad estructural, el IRI no está muy bien, o en algunos tramos es al revés, tienen buen IRI, pero no tienen una muy buena capacidad. Cuando nosotros conjuntamos los dos parámetros, podemos ver de forma más general cuál es el estado de las redes. ¿Y cuál es el estado, por ejemplo, la carretera más importante de nuestro país es la General Cañas y la Bernardo Soto, digamos, tomando en consideración la Interamericana Norte, ¿verdad? Siguiendo no hasta Punta Arenas, sino hacia Guanacaste. ¿Cómo está esta autopista, la General Cañas, tomando y uniéndola con la Bernardo Soto? En estas carreteras que son parte de la red de alta capacidad, que es la red más importante del país, el comportamiento que nosotros detectamos es muy similar a lo que hemos venido comentando. Tienen buena capacidad estructural, pero la regularidad no es la regularidad que esperaríamos para una carretera de esta importancia. Y el problema es que esta regularidad se pierde aceleradamente con el tiempo, máxime con el nivel de tránsito que tenemos y con el clima en Costa Rica. Entonces es ahí donde nosotros estamos abogando porque hay una estrategia más preventiva en lugar de las políticas tan reactivas que hemos tenido. Nosotros somos muy buenos a cuando se hace un hueco lo vamos y lo tapamos. No somos tan buenos, pero somos mejores que Somos mejores y en eso hemos desarrollado, digamos, una mayor agilidad para poder atender de forma reactiva lo que pasa en una carretera. Pero eso no es eficiente. Esa no es la forma más eficiente de invertir los recursos. Y hablando de eficiencia de invertir recursos, y ahora que usted decía que se había contabilizado, dice el informe que el CONAVI invirtió un poco menos de 67 mil millones de colones en un año en la red vial, pero de esa cantidad 13 mil millones, que es más o menos una quinta parte, se gastó en intervenir de manera superficial con bacheos algunas vías del país que necesitaban reconstrucción. Entonces ayer don Guillermo Loría, quien es director de la ANAME, decía que bueno, para él prácticamente se habían perdido los 13 mil millones de colones. Que es una de las conclusiones que más ha generado polémica. Sí, claro. Bueno, nosotros preferimos utilizar el término eficiencia porque
cuando nosotros invertimos en carreteras, la carretera tiene básicamente, uno tiene que invertir en la carretera de acuerdo a lo que la carretera realmente necesita. ¿Qué es lo que está pasando aquí, don Randall? Que tenemos muchas rutas nacionales que lo que requieren es reconstrucción o rehabilitación y solo las estamos atendiendo con conservación vial. Entonces, para poder lograr una mejora realmente en la condición de esas rutas, hay que invertir muchísimo dinero y eso no es eficiente. Es cierto, se mejora, pero se mejora después de una altísima inversión. Definitivamente, si uno tiene un mejor plan de gestión, ese dinero usted lo puede redireccionar mejor. Usted puede decir, bueno, estas rutas que son las prioritarias las voy a atender, aunque estén bien, que eso es otro concepto, aunque la ruta esté bien, hay que atenderla para que siga bien, porque si no, el activo se pierde. Que nosotros, por eso le digo, no tenemos esa cultura. Entonces, si yo tengo la red primaria y la tengo en buen estado, la atiendo con intervenciones que son baratas y así voy poco a poco atendiendo en cuanto a la importancia de las rutas, otras rutas con intervenciones que me la van a ir subiendo el estándar. Y es cierto, las rutas más malas yo puedo mantenerlas en un nivel mínimo con una inversión mínima, siempre y cuando se responda a una estrategia que me diga a mí que en un plazo determinado esa ruta yo la voy a reconstruir. El problema que tenemos es que no existe ese plan. Y los planes que hay son de un horizonte de 4 años, que es básicamente un horizonte político. Que es el gobierno que venga. Entonces, es muy difícil recuperar una red vial en 4 años, máxime con la poca cantidad de recursos. Y máxime si no tenemos claro una estrategia. Entonces, es lo que hemos venido planteando con estos informes. Es decir, realmente que hay que replantearse la estrategia de cómo intervenimos la red vial. Que la inversión que tenemos, si bien es cierto, es poco el dinero, entonces mayor razón aún para tener un sistema de gestión que me diga cómo invertir ese dinero de forma inteligente, y si tengo poco dinero tal vez tarde 5 años, 7 años para recuperar la red, pero yo tengo el plan. Y todos los costarricenses lo conocen, o lo deberían conocer, y ellos van a entender que una ruta que hoy por hoy no tiene el estándar que debe tener, en 2 años lo va a tener, porque hay un plan que me va a ayudar a optimizar los recursos. Y es que el informe dice que de 5.000 kilómetros evaluados, solo 1.000 no necesitan intervención. O sea que un 80% sí lo requiere. Mientras que hay 500 kilómetros que hay que reconstruir completamente. Es que de verdad los resultados son alarmantes, ¿no? Sí, ahí tal vez esos kilómetros que dice que no necesitan intervención, vuelvo al punto. Son kilómetros que requieren de una intervención muy barata, que no estamos acostumbrados a hacerla en Costa Rica. Le pongo un ejemplo. Nosotros tenemos ya como 1 año y medio de estar con estos contratos de conservación vial. En estos contratos de conservación vial se incluyen técnicas que se conoce como tratamientos de preservación. Esos tratamientos se utilizan en las carreteras que están bien estructuralmente para alargarles la vida útil. Y no hemos colocado ni 1 metro cuadrado de ese tipo de tratamientos. Entonces, y hay carreteras que en este momento lo necesitan, y eso es muy barato. ¿Por qué ha sucedido? Bueno, es una buena pregunta para la administración. Tenemos que volver a recuperar esos principios básicos de ingeniería en carreteras. Lo bueno hay que mantenerlo bien, y lo malo no es lo que yo atiendo primero, sino que yo hago una priorización por importancia. Ese es, en términos muy generales, muy generales, lo que nosotros esperamos que se cree esa conciencia, ese plan de gestión en la administración, para lo cual este informe es un insumo que yo le digo que es muy valioso, como aparte. ¿Qué respuesta han recibido de las autoridades de gobierno? Porque de la prensa, muchísima, lo hablábamos fuera de micrófono, pero la prensa le ha dado muchísima importancia al informe de la ANAME. Bueno, como le digo, nosotros ya tenemos 10 años de estar haciendo este trabajo. En los últimos 2 informes, podría yo decir que tal vez desde el año 2008, hemos percibido que hay una mayor utilización de la información para mejora de las decisiones. Sin embargo, no ha habido una comunicación formal hacia nosotros donde se nos diga realmente que este informe es parte de una estrategia de gestión. A mí, por ejemplo, hoy en la mañana me comentaban algunos ingenieros del CONAVI que ellos sí utilizan nuestro informe. Pero a nosotros nos gustaría que eso fuera algo oficial, algo institucionalizado, que ellos se acercaran al laboratorio y nos explicaran cómo utilizan ellos el informe nuestro,
para que nosotros les ayudemos a calibrar ese uso, porque este informe no puede ser utilizado directamente para decir lo que yo voy a hacer, sino que es para definir estrategias generales. Esto hay que agarrarlo, llevarlo al campo y pasarlo a una fase que nosotros llamamos táctico-operativa, ¿verdad? Pero nos gustaría muchísimo que eso se diera de esa manera. Y estamos totalmente abiertos para colaborar con la administración, siempre lo hemos estado. Pero ¿sería más útil para la administración dejar de contratar fiscalizadores privados y pedirle a la ANAME que fiscalice algunas obras? ¿Eso se puede? Es que son distintos niveles de fiscalización. Nosotros hacemos, como bien lo dice usted, una fiscalización, nosotros no hacemos inspección. La inspección es necesaria y siempre va a ser necesaria. Y la verificación de la calidad y otros procesos que la administración debe siempre tener. La administración no puede delegar sus funciones en un ente fiscalizador. Ellos tienen que hacerse responsables de velar por la calidad de los trabajos que contratan. Sin embargo, bueno, una de las conclusiones más alarmantes es que cuando ustedes comparan los resultados de las evaluaciones con 2010, Ajá, encuentran que hay una lenta propensión al deterioro. Es decir, que si no hacemos nada en estos 2 años de aquí al estudio 2014, cuando lo vengan a conocer un año siguiente, va a estar mucho más deteriorada. No, Randall, esto es alarmante desde hace más de 4, o sea, de muchos años, porque esta ha sido la tónica de los últimos 3 informes de evaluación. Estamos hablando de 6 años. Sí. Básicamente la red viene dando un deterioro, o sea, una propensión al deterioro que es lenta porque hay una inversión, ¿verdad? Pero hay una inversión de hace muchos años. Se viene dando, sí. Nosotros ahorita lo que estamos, todos los años lo que sufrimos es la falta de un plan de gestión en el pasado. Nosotros, como le decía ahorita, podemos armar un plan de gestión hoy y vamos a ir viendo los resultados de forma paulatina, pero ya yo le puedo decir a usted que en 2 o 3 o 4 o 5 años ya yo voy a tener una red vial completa en el estándar que debe tener. Entonces ahorita lo que estamos sufriendo todos los años es la falta de ese plan. Don Roy, preguntándole algo político en particular. Bueno, entiendo que la administración se preocupe por el informe, pero en realidad les queda 8 meses al frente de MOP y de CONAVI, pero los candidatos, por ejemplo, ¿se han acercado interesados en incluir estos proyectos en sus planes de gobierno? Bueno, el informe es muy reciente, todavía creemos que puede haber un periodo, digamos, en el que podría haber algún Pero sería interés. Interesante, ¿no? Que los candidatos vengan y se fijen y hagan las propuestas sobre este informe. Por supuesto, el informe, como le digo, es una herramienta para transparencia y para mejora de la gestión y toma de decisiones. Nosotros sí, desde el principio, Randall, hemos estado abogando por la idea de que hay que crear políticas de Estado. Políticas que trasciendan los periodos electorales de 4 años. Es la única manera en que nosotros podamos pensar en que vamos a rescatar la red vial, porque tenemos poco dinero y una red vial que requiere cirugía mayor. Solamente si pensamos en un plan de mediano o largo plazo, podemos pensar en que vamos a lograr ver una red vial como todos los costarricenses se merecen, y eso no se puede lograr en 4 años corriendo a hacer proyectos. Pero de alguna forma el CONAVI tiene un rol menospreciado, por decirlo de alguna forma, porque recientemente el ministro dijo, es que el CONAVI no puede construir rutas nuevas, el MOP no puede construir rutas nuevas. Entendemos eso por una situación financiera, pero desde el punto de vista de rol en el Estado costarricense, ¿no debiera de asumir el Estado esas operaciones? Vamos a ver, es muy interesante su pregunta. Nosotros hemos debatido un poco al respecto. Mucha gente habla de que el MOP hay que reestructurarlo. Yo personalmente tengo una tesis distinta, un poco distinta. Al MOP no hay que reestructurarlo, hay que reconceptualizarlo, porque hay que volver a algunas cosas que estaban bien, por ejemplo, lo que era el tema de recuperar o de ejercer realmente la rectoría del ministerio como ente rector, y que el CONAVI y los demás consejos sean entes ejecutores, porque hoy por hoy, como no se genera esa rectoría, el CONAVI no está solo ejecutando, el CONAVI está también definiendo estrategias. Tenemos gente muy capaz en CONAVI también, y en el ministerio, en planificación sectorial, por ejemplo, donde ellos hacen un gran esfuerzo por hacer planificaciones de mediano y largo plazo, ¿verdad? Pero como realmente hay un divorcio entre lo que es el MOP y el CONAVI, porque se ha perdido esa rectoría.
Entonces el CONAVI, lejos de apegarse a los planes estratégicos que tiene el ministerio, ellos generan sus propios planes. Y tienen sus propias prioridades. Sus propias prioridades. Entonces es difícil poder llegar a pensar en que vamos a tener un sistema de gestión que agrupe todos los elementos, los puentes, la seguridad vial, las carreteras, los taludes, todos los elementos armonizados en un gran sistema, porque hay que recuperar esa rectoría del ministerio, que es la única manera que todo surja de ahí y que de los distintos consejos se apeguen, digamos, a esa rectoría. Entonces, por eso mi criterio es que hay que reconceptualizar el ministerio. Don Roy, muchísimas gracias por estar aquí, por ampliarnos los detalles tan importantes de este informe. Muchísimo gusto, para servirles. Gracias a ustedes también, nos esperamos mañana con otro programa de Minuto a Minuto. Feliz tarde. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.